Recuerden que este episodio es traído a ustedes por ValU, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web www.myval-u.com. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Como siempre, traemos un nuevo episodio de contenido de valor y yo personalmente tengo que admitir que estoy muy contento porque tenemos nuestra primera invitada CAF. Ella es Adriana Arreaza, directora de estudios macroeconómicos en la Corporación Andina de Fomento, como decía. Es profesora de economía en la Universidad Católica Andrés Bello y cuenta con un PhD por la Brown University de Rhode Island en los Estados Unidos. Es una invitada de lujo, ¿ok? Talento puro. Así que vamos a darle una fuerte bienvenida a Adriana. Oye, muchísimas gracias, Ramón. De verdad, un gusto estar acá. No, gracias a ti por tomarte el tiempo. Y bueno, vamos directo a lo que vinimos, ¿no? Vamos a las preguntas. Yo lo primero que quería saber, y para poner un poco de contexto a las personas que te escuchan y quieren conocerte, es cómo inició todo, ¿no? Porque bueno, ya te tenemos como esta figura de la directora, pero ¿cómo nació tu carrera? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Bueno, mi primer trabajo fue en el Banco Central de Venezuela, en el Departamento de Investigaciones macro de allá, ¿no? Para hacer investigaciones que ayudaran a las decisiones de política monetaria, ¿no? Era más parecido a lo que hace la gente de la Dirección de Investigaciones en CAF en este momento, ¿no? Éramos como los Sheldon Coopers del banco, por La decirlo, materia por gris. decirlo, por decirlo así. Sí, bueno, no sé si qué tan gris o qué tan, o sea, o qué tan, o la materia nerda, pero éramos los que, digamos, el departamento de investigaciones del banco. Pero ¿qué tipo de investigaciones así, por lo menos, ponme un ejemplo, te enfocabas? Por ejemplo, para un banco central es crucial conocer la demanda de dinero. Entonces, un estudio en el que participé en esa época, hace muchas lunas, por cierto, era una estimación de la demanda de dinero o de, por ejemplo, un sistema de indicadores de alerta de crisis financieras o los determinantes de los precios, o sea, porque digamos, eso es la clave, digamos, en un banco central. Los bancos centrales, o sea, se dedican, o la variable fundamental en la mayoría de los bancos centrales es tratar de controlar la inflación. Entonces, todos los estudios, o la mayoría de los estudios y de las condiciones financieras, por supuesto, están alrededor de esos temas. O sea, es información clave para poder tomar decisiones. Para la toma de decisiones, exactamente. O sea, o debería ser información que te apoye en la Eso toma que, de decisiones de políticas públicas. claro. Te quería preguntar también, porque yo siento que cuando uno habla de economía, hay como, no sé, como este mito de que es algo como superior, no sé cómo explicarlo, pero es algo como que los que están fuera sienten como que es algo que debería estudiar, ¿sí me entiendes? Como que, bueno, el ingeniero está bien, sabe mucho, pero si no sabe economía es como que, bueno, te falta algo. Quería preguntarte si tú estás de cierta manera de acuerdo en que todos deberíamos tener un conocimiento, así sea básico, sobre la economía. A ver, sí, yo creo que hay cosas que son importantes entender, ¿no? Lo primero es que más allá de estos grandes temas, de cómo se mueven las finanzas, que quizás es uno de los principales temas que la gente asocia con la economía, al final del día la economía es una ciencia social, ¿no? Y esto lo que quiere decir es que todas estas variables macroeconómicas digamos, que el público general entiende o piensa de economía, la inflación o las tasas de interés o el crecimiento del PIB, etcétera, al final son agregados que se componen de decisiones individuales, ¿no? Y eso es lo que hace en las ciencias sociales. Esos agregados
que uno estudia son parte de un proceso de decisión de los individuos, de decisión de las empresas, de decisiones de los gobiernos, ¿no? O sea, no son variables necesariamente, claro, cuando uno piensa en la inflación, piensa en un concepto muy abstracto, pero al final del día es las decisiones de unos individuos sobre la fijación de los precios, ¿ok? De los precios que van a cobrar sobre una serie de bienes y servicios. Basados, por supuesto, en su estructura de costos, en los salarios y en las ganancias que esperan. Entonces, yo creo que entender eso es importante. Y si me preguntas sobre cuáles son algunos de los conceptos más básicos de la economía, pues, o sea, te vuelvo un poco a eso, o sea, qué es lo que buscan o qué es lo que pensamos los economistas que buscan las personas. Las personas eh, buscan maximizar su bienestar y los economistas el bienestar al final lo asociamos a los niveles de consumos de bienes y servicios. ¿Qué es lo que buscan las empresas? Las empresas buscan maximizar sus beneficios, digamos, la diferencia entre lo que cobran por esos bienes y servicios que prestan y sus costos, ¿no? Entonces ahí Claro. tienes que manejar o buscar un equilibrio entre ese precio y tu estructura de costos. Y bueno, digamos, los gobiernos que son los que fijan un poco las reglas de ese juego entre, digamos, los individuos, los trabajadores, las empresas, El tablero etcétera, del pues juego. también el tablero del juego, pues también tienen, digamos, una función de beneficios que a veces se complica por, porque tú estás sometido a un proceso de elecciones, ¿no? O sea, tú no vas a durar allí toda la vida, sino que tienes un periodo más limitado en el que ejerces esas funciones. Entonces, allí se complica la cosa con lo que se llama la economía política, porque, digamos, quizás hay políticas que en el corto plazo te van rendir más efectos en términos de que te puedan volver a reelegir, pero que no necesariamente son las políticas que a largo plazo son las óptimas para el bienestar general de consumidores y para el bienestar general de los consumidores, por decirlo así, Claro, es que, que hay eh, que muchos busca, que busca participantes la economía. en esta máquina enorme Sí, de la economía, ¿no? A mí me gustó mucho lo que estabas diciendo, porque, bueno, los que no sí, están tan pegados a la economía piensan que simplemente transmitir los números, ¿no? O lo que dicen los modelos, lo que dicen las estadísticas, es como, economía es puro número, pero te escucho y es enfocarse totalmente en lo otro, ¿no? En que es una ciencia social, es enfocarse en el comportamiento que tienen las personas, a pesar de que, bueno, claro, todo eso se tiene que transmitir a un lenguaje común, que en este caso son los números, para poder, de cierta manera, entenderlo. Pero también quería saber, en ese correcto. sentido, ¿qué opinas tú si por lo menos hay dos emprendedores en una situación más o menos similar, digamos, con la misma idea, con el mismo equipo de trabajo, pero hay uno que tiene un conocimiento un poco más avanzado en economía que el otro, a pesar de que tengan los mismos recursos? ¿Tú crees que ese tenga alguna ventaja sobre el segundo? Sí, puede ser. O sea, al final los números, y con esto concluye un poco lo otro, son el resultado de las decisiones de estos individuos. Y si ese emprendedor, o sea, tiene cierto conocimiento de economía, por ejemplo, si ese emprendedor sabe bueno, que es este tema de las tasas de interés, cómo se come esa cosa, cómo se va a comportar la Reserva Federal, y si yo puedo tener crédito ahora o qué va a pasar con la inflación. Por supuesto, son variables que van a incidir en los resultados de tu negocio.
Si yo sé que, por ejemplo, las tasas de interés, dadas las condiciones de la economía en un momento determinado, lo más probable es que suban, entonces, bueno, de repente eh, no me aventuro a tomar este crédito ahora porque me va a salir más costoso en el futuro pagar ese crédito si mi tasa de interés, si yo hago un contrato con una tasa de interés variable, por decirlo de ese modo. O si yo manejo la liquidez de mi empresa y tengo un mejor conocimiento de el mercado de valores y, digamos, tengo claro cómo, digamos, qué es lo que espero entre la relación entre el rendimiento y el riesgo que yo quiero o sea, de mis acciones a mayor rendimiento hay un mayor riesgo y eso yo creo que es un concepto básico que todo el mundo tiene que tener claro y a veces la gente no lo tiene muy Claro. claro, incluso digamos, no solo el emprendedor que está manejando una empresa, sino, digamos, el consumidor que está invirtiendo sus ahorros a veces se orienta solamente porque algo le parece que tiene un rendimiento muy atractivo, pero lo que no se da cuenta es que detrás de eso hay un riesgo. Entonces, por Claro. supuesto que el emprendedor o el consumidor que tiene esos conocimientos, por supuesto tiene una ventaja. No hay free lunch, como suelen decir. Cuando ves esos No riesgos, hay free lunch y eso es, sí, totalmente, y eso es algo que hay digamos, si yo tuviera que decirte sobre qué concepto es clave en la economía, bueno, pues uno de esos es no hay free lunch, ¿no? Y el otro es, bueno, los incentivos de la gente, ¿no? Si tú cambias los incentivos o si tú cambias las reglas del juego, vas a tener resultados diferentes. O dicho de otra forma, con las mismas reglas del juego, no esperes resultados diferentes. totalmente de acuerdo. ¿Y hay algunas de estas, digamos, píldoras que consideras que son básicas para una persona, digamos, que deberían ser parte de la cultura general, que tengan que ver con la economía, ¿no? Algo así como esto que estábamos hablando, que tú digas, mira, esto yo creo que es lo mínimo que una persona que quiera tener un desempeño o un desarrollo profesional, especialmente si va a desarrollar su idea, creo que es lo mínimo que debería saber. Sí, mira, yo creo que, por ejemplo, o sea, muchos emprendedores para desarrollar sus negocios, pues, y es algo, o sea, y es algo importante, tú necesitas el crédito, o sea, muchas veces no tienes los recursos para desarrollar, o sea, tú solo tu negocio, entonces necesitas crédito, ¿no? Entonces allí yo creo que es importante conocer las condiciones de los mercados financieros, tener esa cultura financiera para entender qué implica tener acceso a un crédito y qué tipo de crédito vas a tener. O sea, no es lo mismo un crédito para capital de trabajo en una empresa establecida que el crédito para un startup o digamos, para un consumidor que se pregunte, bueno, ¿en qué voy a invertir no sé, mis ahorros para mi pensión? Por ejemplo, tú eres una persona muy joven, ya yo soy un poquito más viejita que tú, entonces sí, esas son el tipo de preguntas que uno se hace. Si voy a invertir, por decirlo, en acciones o en bonos con un menor riesgo o con un mayor riesgo. Entonces, yo creo que esa cultura financiera es importante tanto para la gente que toma las decisiones de invertir sus ahorros como para la gente que decide emprender y que para emprender necesita tener un crédito. Estoy de acuerdo. Adriana, ¿te ha pasado ahorita que estamos tocando un poco también en la parte de finanzas? ¿Te ha pasado que has tenido cercanos o amigos que te hayan pedido consejos en la parte financiera? Bueno, sí, o sea, yo soy malaza para los consejos en ese sentido, o sea, porque, eh, eh, claro, yo soy digamos, yo no estoy tan metida digamos, en el mundo de las finanzas y yo más bien
soy bastante conservadora en las inversiones y, digamos, cuando uno piensa en los portafolios de inversiones de la gente, quizás el único consejo que le puedo dar a la gente es, bueno, mira, conoce, entiende un poco cuáles son tus límites de riesgo y rendimiento. O sea, ¿qué es lo que estás tú dispuesto a asumir en términos de riesgo y rendimiento? Porque a la gente le encanta ganar, pero no le gusta perder. Y cuando Así tienes mismo. un rendimiento, o sea, y cuando tienes un rendimiento alto, pues bueno, o sea, tienes un riesgo mayor de pérdida. Entonces, digamos, invertir en bonos de países que no son, que no tienen grado de inversión, que son altamente especulativos, pues bueno, puede tener un rendimiento atractivo, pero también tiene un riesgo, o sea, un riesgo importante, ¿no? Y si quieres asumir ese riesgo, también, y esto me lo dijo una persona que trabaja en una tesorería y me pareció también un consejo brillante, bueno, tú tienes que establecer tu límite de cuánto estás dispuesto a perder y una vez que pasas ese límite, deshazte de ese activo, de esa acción, de ese bono, de lo que, o sea, de lo que Claro. sea. Entonces, bueno, entiende, entiende digamos, tu relación de riesgo y rendimiento y fíjate, de acuerdo a eso, unos umbrales de, digamos, cuánto estás dispuesto a perder cuando te metes en inversiones, en inversiones muy riesgosas. Mira, yo creo que Eso es lo que, has dado uno de los mejores consejos y has dicho algo increíble hasta sin querer, porque me quedo con esto, ya va. Cuando te hice el inicio de la pregunta, inclusive dijiste, bueno, yo, y con mucha humildad, yo no soy tan buena en esto. Una persona que está de llena metida con estudios, o sea, que trabaja en uno de los bancos más importantes de la región y tiene esa capacidad de decir, mira, ya va, yo no me siento ni siquiera digamos, la mejor decisión para dar los mejores consejos. Y eso es algo que yo creo que todos los que nos escuchan tienen que entender. O sea, imagínense, Adriana, tu posición que tienes muchas ventajas, digamos, con respecto la persona promedio, ¿no? A este inversor promedio, inclusive asumes esa posición de humildad porque entiendes que es una máquina enorme y que hay unas decisiones que está compuesto de muchas cosas y que todo puede salir mal en cualquier momento. Y a mí me impresiona es que dentro de todas esas ventajas y esas capacidades que tú tienes, tú veas con esa humildad y uno ve un tipo de cosas, uno ve gente recomendándole acciones, uno tiene, no sé, el cuñado que le dice unas cosas, e inclusive hasta por redes sociales vemos unas personas que, si acaso, no sé, la experiencia que tienen en los mercados es muy pequeña y se atreven a dar afirmaciones, se atreven a dar recomendaciones. Entonces, así, para mí así tienen que ser las cosas. O sea, a pesar de tener años trabajando en el sector y bueno, entendiendo la ventaja que puede tener, igual hay que conocerse y saber, y ser humilde en ese sentido. Hay que saber que es algo que no es fácil. Y menos cuando está involucrado tu dinero, ¿no? Cuando es temas que pueden cambiar inclusive tu estilo de vida, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso, Adriana, me gustó mucho esa participación, de verdad que sí, y espero que lo vean, ¿no? Especialmente cuando alguien les ofrece algo demasiado bueno para ser verdad, no, claro, vean el background sí. y digan, wow, de verdad que con esa experiencia que tú tienes, tú puedes hacer esas afirmaciones que estás haciendo. Yo, berro. He visto unas cosas Sí, no, bueno, no, o si sea, cuento, pasamos todo el día en el podcast. Pero bueno, no, excelente, de verdad que sí. Y también hay otra cosa que quería preguntarte, porque bueno, arrancaste con esto, ¿no? Hiciste la metáfora de que eran los Sheldon. Yo siento también que hay un problema, bueno, no un problema, pero una debilidad bueno, de los economistas y que tienen que trabajarlo muy bien, es cuando, bueno, hacen esas investigaciones tan complejas, tan complicadas de temas difíciles, pero a la vez te la tienes que presentar a mucha gente que no tiene estos conocimientos. Entonces, ¿cómo haces como para que te entiendan? eh, sí, mira, yo creo que es una tarea complicada y es una de las tareas más, también cuando sale, tú te sientes, o sea, muy recompensado. Y precisamente en nuestro trabajo, en nuestro día a día, pues esa parte es parte de eso. Sobre todo, digamos, los departamentos o sea, de investigación en CAF. Yo no trabajo necesariamente en el departamento o sea, no trabajo en el departamento de investigación, pero parte del trabajo es precisamente ese, ¿no?
hacer accesibles los resultados de la frontera de la investigación para apoyar las decisiones de las políticas, o sea, de las políticas públicas. Y ahí tienes que más bien trabajar un lenguaje que el que va a tomar las decisiones, que no tiene que ser un experto en economía, tiene que entender, ¿no? Y además que en la región pues tenemos, o sea, muchas diferencias entre los gestores de política pública. Entonces eso es un trabajo que hay que hacer. Siempre recuerdo una anécdota muy simpática de un economista que llegó con su PhD de una universidad súper reconocida que estaba haciendo como su investigación, venía, digamos, con el bagaje de hacer investigaciones y publicar en revistas arbitradas internacionales y tal, y hoy en día pues uno de nuestros economistas brillantes en investigación. Entonces, para una de las publicaciones, él decía, bueno, es que la única manera para explicar eso es haciendo uso de cierta notación. Entonces, claro, cuando hablamos de notación, los economistas lo que hablamos es de fórmulas que están todas con letras griegas, ¿no? O sea, cuando hablamos de eso, es cosas que nadie entiende. Todos nos matamos de la risa en esa reunión, le dijimos, no, o sea, olvídate de la notación. Para explicar tu idea, o sea, lo vas a tener que traducir a algo en lo que no uses notación, ¿no? Y yo creo que que eso es algo clave. Y que es, digamos, yo creo que la comunicación de las ideas, para que las ideas se difundan, es importante, y sobre todo en trabajos como los nuestros. O sea, si estás quizás en la academia, en un campo muy específico, pues donde todo el mundo entiende lo que tú estás haciendo, bueno, chévere, o sea, a lo mejor no tienes que desarrollar tanto esas habilidades, pero para el trabajo que por lo menos nosotros hacemos en CAF, que en el fondo lo que trata es de mejorar las decisiones de políticas públicas a través de información que nosotros podamos dar basada en conocimiento o sea, investigaciones económicas, pues tienes que saber comunicar esas ideas. Tienes que pasar de lo complejo a lo simple, como dicen, ¿no? Tienes que aplicar mucho el keep it simple, stupid. No, totalmente, es así como que ya va. Dímelo como para que lo entienda mi mamá. Mi mamá era una persona muy inteligente, pero no tenía ningún conocimiento de economía. Pero entonces, bueno, dímelo para que lo entienda mi mamá. O mi abuelita. Lo que te ha funcionado, exacto, es imaginar el usuario final, ¿no? Mira, ¿quién va dirigido a esto? Y bajarle una tolerancia, como dices tú, bueno. Correcto. Interesante. Exacto. Claro, si quieres que te entiendan, pues si tienes que tratar de explicar eso. Y muchas veces, bueno, ¿cómo explicas eso subiendo en un ascensor, no? Eso es como la prueba, ¿no? Pero, una buena analogía. Pero bueno, es un esfuerzo, exacto, es un esfuerzo que uno tiene que hacer, y hay economistas que definitivamente son muy buenos para eso, pues, o sea, como todo, y ahí, digamos, economistas brillantes o premios Nobel que, bueno, solamente le hablan a un público especializado, y no tienen, digamos, necesariamente que hacer ese esfuerzo, pero si uno quiere hacer ese esfuerzo de comunicarse a un público más amplio, pues definitivamente tienes que pensar en eso. No, yo creo que es así tal cual, y que bueno, pues me imagino, no sé, ¿cuál era el título de tu tesis, Adriana? Consumption smoothing en Latin America, bueno, creo que ese era, chamo, hace demasiado tiempo, o sea, no. Pero así de complicado que ya ni te acuerdo. Eso es un reto. Sí, bueno, exacto. ¿Cómo? Sí, exacto. Pero sí, eso como, claro, por supuesto, traducía, para mí era obvio, o sea, consumption smoothing es algo que un economista entiende, pero como que eso es que en español hasta suena raro, o sea, suavizar el consumo. ¿De qué me estás hablando? Y una vez una persona en Estados Unidos, consumption smothering. Ni siquiera devolvió el smoothing, sino smothering.
O sea, vas a asfixiar el consumo, ¿qué estás haciendo? O sea, tú te hicieras eso. Este, pero sí, y era básicamente que, o sea, se preguntaba si los países en América Latina a nivel agregado eran, digamos, capaces de estabilizar el consumo a través de cosas que te permitieran estabilizar tus ingresos cuando tenías choques fuertes. Y por supuesto la respuesta era no. pero, eh, pero bueno, a veces los economistas, parte del trabajo es como explicar lo obvio, ¿no? Claro, dar las Entonces malas sí, noticias la también, tesis ¿no? era, sí, exacto, era mirar un poco eso. No, interesante. Y creo que, bueno, ahora que diste ese inicio con la tesis, podemos pasar un poco más hacia ese tema macroeconómico. Y voy a preguntarte Ujú. que, justamente hablando de Latinoamérica, ¿cómo veías la recuperación en la región, dado, bueno, todo lo que estamos viviendo, que es conocido por todos? Y si tienen algún estimado o tienes tú un estimado de cuándo Latinoamérica en general podría volver al crecimiento. A ver, esta crisis digamos, ha sido un reto en términos de las estimaciones para los economistas y no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo entero. Por lo general, los modelos de estimaciones que uno tiene a corto plazo están basados en la demanda, y esto es un choque combinado de oferta y demanda, ¿no? Con un grado de incertidumbre gigantesco, porque tiene que ver con la evolución de la enfermedad, que es algo totalmente exógeno a la economía, por decirlo así. Hasta que no haya, digamos, hasta que la pandemia no esté bajo control, uno o sea, no puede esperar, digamos, una recuperación económica sólida y estable, porque, digamos, y aquí volvemos un poco al tema de la ciencia social. Los resultados agregados de la economía dependen de las decisiones individuales de consumidores y de empresas, ¿no? Y sí, y trabajadores, por supuesto. Si yo siento que es riesgoso demandar servicios de turismo, pues yo me quedo en casa. Si yo siento que demandar ir a un restaurante me va a generar riesgos digamos, de contagio de la enfermedad, y no solamente a mí, sino a mi abuelito de 90 años, entonces yo voy a demandar menos esos servicios, ¿no? Entonces no podemos hablar de una recuperación sólida y sostenida hasta tanto la pandemia no esté bajo control. Y en ese sentido, pues América Latina ha estado sometida a un impacto mayor que otros países, porque la pandemia ha pegado más que en ninguna otra región. Y en ese sentido, América Latina en promedio, y ya luego hablamos un poco de lo que está detrás de ese promedio, lo que estamos estimando en este momento es que va a caer alrededor de un 8%. Y digo promedio porque hay, por supuesto, una heterogeneidad bastante importante en la región. Tienes países como Perú, donde se tomaron medidas de aislamiento bastante estrictas, o Argentina, y entonces vas a tener caídas de 2 dígitos. Hubo países como Uruguay y Paraguay, donde la pandemia, pues, o sea, prácticamente no pegó mucho, y van a caer solamente un 3%. Y ojo, en cualquier circunstancia, una recesión de un 3% es gigante, pero cuando la comparas con una recesión de 13%, suena Y como con el que, ay, contexto, no claro. le fue, exactamente, no le Fundamental. fue tan mal. No le fue tan mal, pero definitivamente la región va a tener un impacto muy severo de la pandemia, ¿no? Y eso, pues, o sea, también tiene, bueno, y tiene que ver con muchas cosas. O sea, primero, pues, nuestros sistemas de salud no son tan Claro, sólidos no como los estábamos tan sistemas de salud preparados como otros países. no estábamos tan preparados como, digamos, como las economías desarrolladas en términos generales.
muchas economías tuvieron restricciones para lanzar paquetes fiscales ambiciosos como los que se lanzaron en las economías avanzadas apenas. Yo creo que en Perú, en Chile, donde tenían bastante espacio fiscal, y en Brasil, donde la mayor parte de la deuda, porque esto, digamos, en parte fue financiado con deuda y con, digamos, depósitos que tenía acumulado el gobierno en el sistema financiero local, pero con deuda básicamente interna. Fueron los tres países que lanzaron apoyos de la magnitud de las economías desarrolladas, pero el resto de los países lanzaron, digamos, paquetes de estímulos mucho más modestos de lo que vimos en Europa o en Estados Unidos, por decirlo. Y bueno, otro tema que preocupa es, digamos, cómo va la recuperación en América Latina. Por supuesto, para el año que viene estamos esperando un rebote, ¿no? O sea, es prácticamente casi que por efecto base, ¿no? Sí. El motor, sí, bueno, si tienes el motor apagado y lo prendes, por supuesto Hay un gradiente ahí, vas a crecer. Exactamente. El tema es, bueno, cuál va a ser la calidad y la sostenibilidad de ese crecimiento. Si tú vas a poder, digamos, reasignar los recursos o sea, que te quedaron desempleados durante esta pandemia, reasignarlos de una manera más eficiente. Es decir, posiblemente hayas tenido una mortalidad o sea, de empresas como en todos los países no menor. O sea, vas a tener la capacidad de que esos recursos de capital y de trabajo que te quedaron desempleados, por decirlo así, durante la crisis, rápidamente se integren a la economía y se integren sobre todo al sector formal, a un sector que sea más productivo, no necesariamente al sector informal. Vas a tener esa capacidad y ahí yo creo que es una de las grandes, o sea, es una de las grandes interrogantes solamente en términos de crecimiento. Porque otra de las grandes, digamos, otra de las dos interrogantes que yo creo que quedaron, o de los grandes temas que quedaron, digamos, a la luz de esta crisis, es la debilidad de los sistemas de protección social en América Latina. No tenemos seguros de desempleo sólidos en la región. En algunos países, de hecho, parte de las ayudas que se dieron a la familia fueron a través de los sistemas de transferencias condicionadas, como en el caso de Brasil, que se dieron a través del programa Bolsa Escola, pero eso, digamos, no es un seguro de desempleo y a veces cuando das esos estímulos, revertir esos estímulos una vez que finaliza la crisis a veces no es tan sencillo y históricamente en América Latina no ha sido tan sencillo y eso es lo que termina creando también problemas de sostenibilidad fiscal. Entonces, allí, digamos, está como que ese reto de construir sistemas de seguridad social más sólidos, estados más eficientes. Durante la emergencia, pues también, y ya se conocen, hubo casos de corrupción sonados en términos de compras del Estado, cosas que no deberían ocurrir. Y volviendo quizás al tema anterior, ok, es importante construir sistemas de protección social más sólidos. El tema es que esos sistemas de protección social tienen que estar financiados por algo, y ese algo, para que sean sostenibles, tiene que ser los impuestos, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿estamos dispuestos a pagar más impuestos en nuestra sociedad? Y bueno, esa es un interrogante que queda, y bueno, cuando se habla de, digamos, de una nueva fiscalidad o de un nuevo contrato social o lo que sea, en el fondo, yo creo que la pregunta es esa. Estamos en presencia de sociedades que son bastante desiguales, que necesitas mejores sistemas de protección social, pero, digamos, eso tiene que ser financiado de una manera sostenible y la pregunta es precisamente esa, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Como decía mi papá, ¿quién le pone el cascabel al gato?
Sí, no, es un tema complicado. Creo que, bueno, la ventaja también podría ser que se abran nuevos sectores, ¿no? Como suele pasar en estos temas de Claro, cuando hay un shock muy claro. fuerte del sistema. Como por ejemplo me viene a la mente el caso de Airbnb, cuando fue todo el tema del 2008 subprime. Entonces, esta empresa que ofrecía otra vez a las personas que tenían propiedades rentabilizarlas, creció rapidísimo, ¿no? Entonces, también hay estos Ujú. sectores que a mí me dan cierta esperanza bueno, Sí, sí, sí. abren una nueva posibilidad de trabajo, abren una nueva posibilidad de empleo, que cosas que antes no pensábamos, ¿no? Antes no pensábamos que íbamos a tener que andar con un tapabocas todos los días y bueno, irán saliendo un todo tipo de cosas que he visto un montón que también ofrecen una oportunidad, ¿no? El tema es ese, ¿no? No, Realmente, no, por supuesto. Por supuesto, toda crisis también, y esto es súper cliché, pero es cierto, o sea, toda crisis es una oportunidad. Y cuando hablabas de los tapabocas, bueno, de hecho las exportaciones de China se han mantenido bastante elevadas gracias precisamente a las exportaciones de equipos médicos, o sea, de los tapabocas, de las batas, etcétera. Y algo que ha sido muy interesante también, y volviendo un poco al tema o sea, de las bolsas, todos los big tech, digamos, parte de la recuperación digamos, de las bolsas de las bolsas de valores que vemos, digamos, en los países avanzados en estos momentos, aparte de, digamos, la inyección monetaria, o sea, tiene que ver con la mayor rentabilidad que están teniendo empresas como Amazon o Zoom, por donde estamos tal haciendo cual la que estamos usando. esta entrevista, etcétera. Entonces, por supuesto, esto está generando nuevas oportunidades. El tema es precisamente que tengas o sea, la facilidad en tu economía de reasignar los recursos que quedaron, por ejemplo, de alguien que estaba en un sector de servicios cara a cara, qué sé yo, turístico, lo que sea, que bueno, que se vaya entonces a una empresa que va a hacer más cuestiones o sea, de delivery, lo que sea, Amazon, digamos, como de reubicar los factores hacia estas otras empresas o adaptarse a estos cambios. O sea, esta capacidad de adaptabilidad es lo que, digamos, a las nuevas condiciones es lo que va a hacer precisamente que las economías Mantengan esa digamos, se recuperación. recuperen. Exactamente. Y eso es quizás, o sea, lo que, volviendo un poco a América Latina, lo que preocupa un poco, que a veces nuestra adaptabilidad con las reglas de juego que tenemos, que son muy rígidas para ciertos sectores, se nos haga Sí. difícil hacer como que bueno, quebró la empresa X, van a ser la empresa Y. Este proceso de destrucción creativa que ocurre en todos los ciclos económicos, ¿no? Por citar a Schumpeter, uno de los grandes economistas, ¿no? Entonces, lo que tienes que facilitar o sea, es pensar qué cosas puedes hacer para facilitar ese proceso creativo, porque ya la Sin destrucción duda. ocurre. Y la formalidad Exacto. que mencionabas, que eso a mí me preocupa muchísimo en Exactamente, Latinoamérica, porque bueno, muchos de exactamente. estos sectores, bueno, por lo menos en nuestro caso, creo que no vale la pena mencionarlo porque bueno, estamos en un tablero de juego que no, no tiene ningún criterio, Particular. ¿no? Sí. Pero en general la región, el tema de la formalidad, sin duda que bueno, no nos sirve de nada que estas nuevas oportunidades se hagan bajo sistemas informales, porque no van a traer ese bien agregado. Sí, sí, y básicamente porque, digamos, el problema con la informalidad es que, bueno, por un lado te afecta, digamos, afecta al individuo, para ponerlo, digamos, de una manera que le toque el bolsillo a la gente. En un trabajo informal pueda que ganes menos, o sea, y sea un trabajo de menor productividad que en un trabajo formal. Aprendes menos también, o sea, te capacitas, te capacitas menos. Y también por el hecho de no pagar impuestos, que tú dices, bueno, esto me puede salir más barato, pero tampoco tienes digamos, protección social que te Claro, ofrece es la probabilidad de que la formalidad. Entonces,
de que como empleado no recibas un máximo beneficio, ¿no? Porque es eso, cuando es un tema informal, digamos, los dueños de esos capitales tienen una mayor facilidad para abusar de cierta manera, ¿no? Entre comillas. Puede haber casos de sectores informales, en cierta manera, casos puntuales que estén mejor que alguno formal, pero ya, como mencionábamos, por tema de cómo está el tablero ya golpeado, ¿no? Pero es que yo creo que ahí entramos en el tema de similar al huevo y la gallina, ¿no? Porque muchos nos escuchan y digan, sí, pero yo por qué quisiera estar en el sistema formal si ese dinero que va para los impuestos no se utiliza. Entonces, ¿qué viene primero, no? O recaudamos más impuestos o viene primero la limpieza. Creo que ese es un tema bastante No, complicado, ¿no? no, por supuesto. A ver, y volviendo nuevamente a la economía como una ciencia social, estuve en una conferencia hace poco y, digamos, un economista comentaba, o sea, me pareció como muy claro, bueno, la informalidad en el país X, porque era, digamos, sobre un país determinado que tiene de las tasas más altas de informalidad de América Latina, es una respuesta racional, porque suponemos que los individuos son racionales y cuando hablamos de racionalidad, lo que hablamos es que yo voy a hacer lo que más me conviene dadas las restricciones que tengo, ¿no? Ese es el concepto de Exactamente. racionalidad Hay un porqué detrás de la decisión, no es porque hay un sí. porqué, exactamente, hay un porqué detrás de esa decisión y esta persona lo que decía es, bueno, esto es una respuesta racional a el sistema tributario que yo tengo, digamos, los costos laborales que yo tengo que pagarle al trabajador, no sé qué cosa, al final, Demasiado para lo que yo la estoy doble produciendo indemnización, no sé ahorita. qué. O sea, exactamente. Entonces, a veces digamos, desde el punto de vista de el empresario, pues bueno, decide contratar informalmente a las personas. Eh, hace poco también estaba en una videoconferencia, bueno, parte digamos, de las cosas buenas que ha tenido esta pandemia, es que, bueno, todo el mundo se ha dado a la tarea de hacer videoconferencias y tal, y hubo una videoconferencia con Esther Duflo, que fue premio Nobel de Economía digamos, hace unos años, y ella pues hablaba de este problema también. Y de las cosas que decía es que, Formalidad. bueno, precisamente de la informalidad, es que no solamente hay informalidad en las empresas informales, sino que en algunos países de América Latina incluso las empresas formales contratan informalmente a trabajadores. Pues O sea, claro, explícame, claro, o un entonces proveedor, explícame, claro, siempre hay algo un como el que proveedor llaman o un el turno bajo trabajador. la cuerda. Claro, porque no, digamos, no hay la facilidad de hacer contratos temporales o lo que sea. Cuando haces regulaciones que son demasiado estrictas, a Estricto. veces lo que termina pasando, o sea, lo que termina pasando es eso. O sea, quieres proteger, digamos, por supuesto, a los trabajadores, porque tampoco es que vamos a pensar es que no, estas regulaciones se hicieron porque hay unos tipos malos en el gobierno. No, o sea, se hicieron con quizás, o sea, la idea de proteger a, a los trabajadores, pero al final termina protegiendo a los trabajadores que ya están empleados, pero eso dificulta emplear a nuevos trabajadores. Entonces, yo creo que ese es el tipo de cosas que yo creo que hay que pensar y que van a ser claves en si esperamos que esta destrucción de empleo que hubo durante la crisis, o sea, realmente se materialice en algo, en una creación productiva una vez que las economías comiencen a arrancar. Claro, sí, es que es un equilibrio, ¿no? Porque Sí, si lo vemos como nada más las medidas, pareciera que este sí es el caso que mencionabas de la tesis, de que ahí sí estás ahogando a la economía, sí. ¿no? Cuando pones, ahí sí es el smothering, cuando haces eso, Exacto.
esas medidas tan estrictas, pero claro, es que hay que partir de lo que tú decías, que hay que partir de que hay un contexto de que todos tomamos decisiones racionales. Después podemos discutir si eso es verdad o no. Pero Sí, eso no es restarle sobre todo poder en los mercados también. financieros. Sí, no, no. Eso es otra cosa ya. Eso. Pero ese es otro podcast. Totalmente, sí. Ahí la racionalidad, bueno, se ven unos casos, inclusive vamos a estar Sí, comentando sobre uno aquí, bueno, en el podcast seguramente, eh, para no perder un poco el tema de un caso de, no sé si lo escuchaste esta semana, de una empresa que se llama Nicola, que no. es una empresa que salió a bolsa y jamás ha vendido ni un carro, tenía un diseño nada más de un carro, y está todo este tema de que ahorita lo están acusando de fraude, que el prototipo en verdad es falso, de que usaron un prototipo, porque ellos usaron un prototipo en una conferencia y el prototipo pareciera que estaba funcional, pero hay una investigadora que resulta que el carro tenía un cable pegado por debajo, o sea, que realmente, porque es una tecnología nueva de células de hidrógeno y tal, que todavía no se ha demostrado, pero bueno, pareciera que en verdad era un cable que le estaba pasando corriente por otro lado, y un tema totalmente loco, pero bueno, es una empresa que, si no me acuerdo, antes de esta bajada, que obviamente tuvo por todo este tema de fraude, estaba valorada más que Ford y no había hecho ninguna venta de un vehículo. Entonces ahí tú dices, bueno, ¿dónde está esa racionalidad? No, pero bueno, ese es solo la punta del iceberg. Sí, sí, claro. Sí. Y Claro, volviendo al tema, mencionabas sí. también, hay algo que quería saber también tu opinión, porque yo veo dos caminos muy claros o dos opiniones, y mencionabas el tema China. Yo creo que el tema China es fundamental, porque ahí, como te digo, esos dos calles de ahora China va a quedar como este villano, ¿no? Entre comillas, de que ahora va a haber menos negocios con ellos, o va a hacer lo posible para quitar la manufactura de allá, o pasa todo contrario, como China se recuperó tan rápido y como tiene esas capacidades de manufactura, ahora el rol de China va a ser mucho más importante o mucho más protagónico en Latinoamérica, ¿no? No sé cómo lo veías tú. Sí, ahí digamos, el tema es, o sea, China es la segunda economía del mundo y eso es algo que no necesariamente va a cambiar en el corto plazo, ¿no? Y yo creo que ahí hay que diferenciar dos cosas. Si bien China está teniendo una recuperación rápida en corto plazo y es una economía que todavía tiene que hacer con una economía todavía de ingreso medio, todavía tiene que hacer como que un catch-up, ¿no? Para llegar a ser una economía de ingreso alto, todavía están creciendo a tasas elevadas y este es el camino, digamos, cuando uno ve la historia de Corea o la historia de Japón, etcétera, tú ves economías que crecieron a tasas muy elevadas al principio, ¿ok? Digamos, eso es porque tú estabas reubicando, digamos, capital físico y humano de sectores menos productivos hacia sectores más productivos, pero una vez que te vas moviendo en la curva, pues el crecimiento, digamos, a tasas elevadas se hace un poco más complicado y vas convergiendo a las tasas de crecimiento de las economías más avanzadas, ¿no? Y yo creo que el riesgo con China en estos, o sea, en estos momentos es que si bien China se está recuperando rápidamente, porque digamos, había un paquete de estímulos muy centrado en la inversión, que es algo que contrata, por supuesto, mucho trabajo, etcétera, Y la mano crédito de a las obra. empresas y la mano de obra, por supuesto, y créditos a las empresas del Estado, ¿no? Pero digamos, quizás esa asignación del crédito, digamos, o las empresas del Estado no sean, digamos, o algunas de estas inversiones que se están haciendo en infraestructura, hay el riesgo de que terminen siendo un poco, digamos, no lo más eficiente que se hubieran asignado al sector privado. Entonces, a largo plazo o a mediano plazo, esto puede tener un costo en el crecimiento y en la productividad. De cualquier modo, China va a ser,
digamos, va a seguir siendo, digamos, uno de los motores de la economía mundial. Para América Latina va a ser importante porque América Latina sigue exportando materias primas. Por supuesto, los productores de metales digamos, si ves los precios de los metales se han recuperado, de los metales industriales se han recuperado más rápidamente que los precios de la energía. De hecho, y en parte es por esto, ¿no? Por esta demanda que estamos viendo para la construcción en China. Entonces, bueno, el crecimiento a mediano plazo podría ralentizarse un poco, pero a pesar de esto va a seguir siendo uno de los motores de crecimiento importantes. Es decir, China Cuando no va para ningún lado y nosotros vamos a seguir haciendo negocios con China en ese sentido, ¿no? A pesar de sí, que la gente pueda creer, ¿no? sí. Sí, claro, ok. Puede que haya, y esto es totalmente cierto, puede que haya algo de, digamos, el proceso de globalización, ¿no? Yo creo que en los próximos años no va a avanzar mucho, ¿no? Sino más bien, digamos, con los riesgos sobre todo que implicó la pandemia y con digamos, con los rollos que han habido entre China y Estados Unidos. A ver, con todo esto, lo que te digo es que quizás las empresas no decidan poner más fábricas en China, ¿no? Y Ok. algo de la producción se reubique nuevamente digamos, qué sé yo, en Estados Unidos o ¿Local en o otras otro alternativas? local u otras alternativas, ¿no? Eh, y algo que podría ocurrir y de lo que América Latina podría beneficiarse es que si Estados Unidos decide no seguir esa tendencia de ubicar parte de sus cadenas de valor en China, sino, digamos, reubicar algunas o en América, digamos, más cerca, digamos, la alternativa obvia es América Latina, ¿no? Pero entonces ahí también tienes que Saber hacer, jugar. hacer la tarea, ¿no? Ver qué pasa con tus mercados laborales, ver qué pasa con tus brechas de infraestructura, porque, digamos, no solamente la fábrica la puedes poner, qué sé yo, en X parte de América Latina, pero tú tienes que tener, digamos, la facilidad de sacar lo que te produce esa fábrica para mandarlo para La otro lado, distribución, ¿no? claro, los Entonces, canales. claro, y América Latina en ese sentido pues tiene unos temas, o sea, de brechas de infraestructuras que te aumentan, Claro. digamos, que te aumentan los costos de manera significativa, ¿no? Entonces, para hacerte más atractivo, eh, tienes que de alguna manera trabajar en cerrar en cerrar esas brechas. Entonces, digamos, para volver a la pregunta, sí, China va a seguir siendo un motor de crecimiento, pero este cambio, digamos, en cuanto a las cadenas, o sea, digamos, a la posible reubicación de algo de las cadenas de valor, podría beneficiar a América Latina de otra, o sea, de otra manera, pero bueno, tienes que hacer la tarea para que eso sea posible. Totalmente de acuerdo. De verdad que creo que China va a seguir siendo un protagonista en estas economías y bueno, ya veremos si eso tiene efectos positivos o negativos, ¿no? Por supuesto que es un tema bastante polémico. Y Sí, Diana, otra cosa también que, bueno, tuviste ya la experiencia de trabajar durante el último shock importante, digamos, mundial, que fue en la crisis financiera del 2008. ¿Tú consideras, bueno, que hay algunas situaciones similares? Y también si veías que el sistema financiero lo ves más fuerte hoy o más preparado que como estaba en ese momento. sí, claro, o sea, digamos, como lo dice el nombre, en 2008 tuvimos una crisis financiera porque, digamos, tuvo su origen en los sistemas financieros digamos, y en consumidores que estaban endeudados y que no podían pagar, digamos, sus créditos, ¿no? Y eso generó una interrupción brutal en las cadenas, o sea, en las cadenas de pago, ¿no? O sea, estamos hablando de una cosa, o sea, de un origen bastante distinto. Por supuesto, a raíz de eso, los sistemas financieros cambiaron un poco las legislaciones, requieren, digamos, stress tests
más estrictos, sobre todo en las economías, o sea, en las economías desarrolladas, y creo que estaban mucho mejor preparados para esta crisis de lo que estaban en 2008. O sea, el sistema financiero fue el origen de la crisis en 2008. En este momento no son el origen de la crisis. ¿Cómo puede meterse el sistema financiero en esto? Si esta cosa se prolonga y comienzas a ver, digamos, quiebras de empresas que no pueden, o sea, pagar sus créditos, y bancos que esencialmente no tienen los niveles de capitales como para absorber ese tipo de pérdidas. Hay, digamos, riesgos de esto. Bueno, si la crisis se prolonga mucho, o sea, yo creo que sí, pero precisamente, sobre todo en las economías avanzadas, parte de las ayudas del Estado han sido precisamente dar liquidez a las empresas para que las empresas, digamos, sobrevivan, las empresas, por decirlo así, viables sobre todo, sobrevivan en esta etapa. Bueno, aquí me voy a desviar quizás un poquito del tema, y esto ha sido algo polémico, y me imagino que lo habrás visto en la prensa, que la empresa tal, no sé qué, antes de declararse en quiebra, le pagó bonos a los empleados, no sé qué. Claro, o sea, han habido, o sea, críticas a las ayudas, o sea, por supuesto siempre a alguien que no debió caerle la ayuda le cayó, pero también a mucha gente que necesitaba la ayuda le cayó. Yo creo que en este momento, y citando nuevamente a este Ruflo, el riesgo mayor aquí era que la gente que lo necesitaba no le cayera esa ayuda, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la medida en que tengas una recuperación más o menos rápida, entonces, o sea, esto quizás no llegue a generar problemas en el sistema financiero. Por supuesto, va a quebrar empresas y tienen que quebrar empresas. O sea, yo creo que en el tema del sector turismo, o sea, ahora anteriormente mencionaste Airbnb, creo que quebró. O sea, creo que la que sobrevivió fue... No, inclusive están saliendo a bolsa pronto. Ah, sí, pero no, yo tenía que habían quebrado o algo así, porque ellos también compraron propiedades. O sea, pues, y claro, para eso se endeudaron, a comprar propiedades en lugar de... Si no me equivoco, creo que sí recibieron fondos de estos del PPP, que son del programa de ayuda. Sí, Creo que fue eso. Puede ser, pero sí, el tema con ellos es que parece que estaban endeudados porque, digamos, compraste propiedades, ¿no? Bueno, y salir a bolsa casualmente en este momento también es medio sospechoso, ¿no? Sí. Pero sí, hay otra empresa por ahí, muchísimas. HomeAway, o sea, de este tipo, o sea, de Airbnb, hasta el mítico, no sé si recuerdas esta famosa marca que aquí la tenemos en Venezuela, el mítico Gold Gym. Ellos entraron a quiebra. Sí. No, y muchas otras, o sea, pero es normal, es como dices tú, es normal. Parte del sistema, es parte del capitalismo, ¿no? Que si no eres el mejor o no tienes las mejores condiciones, el juego es así, es rudo. Por eso es que la competencia a veces también te obliga a estar siempre, digamos, sharp, como podrían decir, afilado, ¿no? Claro. Y tener, tener tus ojos de balance sanas, porque, digamos, las empresas que, digamos, se fregaron, o sea, eran las empresas que entraron más débiles a esto. O sea, creo que la otra empresa que compite con Airbnb, HomeAway, o sea, que cambió de nombre, lo que sea, yo creo que todavía siguen y no se han visto en tantos problemas porque no tenían deuda, no compraron propiedades, o sea, ahí hay, digamos, temas, ahí hay distintos temas, y bueno, esto es también como que tema para otro podcast, pero digamos, es un tema muy polémico con las high techs, digamos, de temas de concentración de mercado, ¿no? Porque si te quedan nada más 3 empresas grandes y, o sea, todo el retail murió porque, bueno, lo único que quiere Amazon está en problemas. O, digamos, las empresas tecnológicas, Google, la cantidad de datos, o sea, que, digamos, que tienen y que manejan, digamos. Es casi imposible competirlas.
o te dejas que te compren o Por incluso ni supuesto. siquiera porque también desarrollan la tecnología que, digamos, tú estás innovando, ¿no? Es complicadísimo. Pero yo creo que ese tema, como mencionabas, vale la pena que también nos ayudes, en el sentido de que, bueno, todos sabemos lo que ha pasado con esta política monetaria en Estados Unidos específicamente, que ha sido como que el paquete de ayudas más grande y ha sido como que el primero que empezó a hacer este tipo de acciones. Si esto, este quantitative easing o esta impresión de dinero podría traer, bueno, seguramente los va a traer, pero quería conocer también tu opinión de que cuáles podrían ser esos efectos a largo plazo, ¿no? De forma negativa o de forma positiva. Sí, bueno, esta es una política, digamos, por decirlo así, inédita. El tamaño del quantitative easing esta vez fue mayor que incluso que el de la crisis financiera. Y bueno, ahí, digamos, de nuevo hay que diferenciar las cosas, ¿no? 2008 es una crisis financiera. El origen de esto es una quiebra del sistema financiero por una mala asignación del crédito. Y una política financiera ultra expansiva por mucho tiempo tiene el riesgo de que no necesariamente pues asignes, o sea, asignes el crédito de la manera más eficiente, porque los bancos terminan relajando sus estándares de crédito y en el momento en que suben las tasas de interés, entonces allí, digamos, Otra vez. es como que, bueno, cuando baja la marea, o sea, se ve quién tiene el traje de baño puesto y quién no, ¿no? ¿Quién está nadando desnudo? Esa frase es increíble. Exactamente. Entonces, eso es algo que veremos en un tiempo. Pero yo, digamos, la respuesta de políticas públicas, si me preguntas, para mí es la correcta. Yo también estoy de acuerdo con Esther Duflo. Aquí, digamos, se sabe que, y eso, por supuesto, en la prensa va a salir y va a ser el escándalo, que la empresa X le pagó el bono a no sé qué, pero, digamos, aquí el riesgo mayor es que digamos, a la pequeña y mediana empresa, o sea, no quiebre y que sean empresas viables por esta cosa. Y si tienen la capacidad de, digamos, dar una ayuda para que estas empresas de algún modo sobrevivan y una vez que se reactive la economía, pues o sea, tengas una oferta que responda, perfecto. Otro riesgo a mediano plazo es la inflación, ¿no? Claro. Justo hace poco, pues, o sea, la Fed cambió, ellos, digamos, Expectativas, la ¿no? meta de inflación. Sí, bueno, ellos tienen como que una meta, están como que enfocados en una meta de inflación. La Fed es muy particular, a diferencia de otros bancos centrales que solamente se enfocan en la inflación. La Fed tiene como que este doble mandato de tener en cuenta la inflación y tener en cuenta el mercado de trabajo, ¿no? Que es como que le ponen bastante difícil la tarea, ¿no? Que las dos a veces van en direcciones opuestas. Entonces la Fed decidió que en lugar de ponerse como meta un nivel de inflación, se va a poner como meta la inflación promedio, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? En este momento, digamos, la meta anterior de ellos era 2%, ¿no? Y si yo quiero un promedio de inflación de 2% y en este momento mi inflación es 1% o menos de 1%, para yo cumplir esa meta en un periodo dado, yo voy a tener que tolerar, digamos, una inflación de 3% por varios años e igual yo voy a mantener mi política monetaria al alza. Entonces, lo que quiere decir eso es que yo creo que tenemos un horizonte de bajas tasas de interés por unos cuantos años más, Un ¿okay? rato. Por un buen rato. Además que y esto, digamos, es algo que también he discutido con unas personas, que bueno, las tasas de interés están súper bajas, no sé qué y tal, solamente los bancos centrales, bueno, te definen la tasa de interés, o sea, nominal, pero la tasa real que tiene que ver, digamos, en una situación de equilibrio con los rendimientos, o sea, con la productividad de la economía, con el rendimiento del capital y de la inversión, esto que se llama el estancamiento secular, lo que te dice es que de alguna manera, digamos, los rendimientos o los beneficios han ido como que desacelerándose en los últimos años. Las tasas reales de interés, o sea, desde los 80 vienen cayendo en el mundo desarrollado, ¿no?
supuesto nos afectan a nosotros, a nosotros también, ¿no? Entonces, en la medida en que eso pase y que la inflación sea más baja, por supuesto las tasas nominales de interés van a ser más bajas, van a ser más bajas también. Pero dicho todo esto, sí, encima de eso, la Fed lo que te está diciendo es, mira, yo voy a tolerar tasas más elevadas de inflación, qué sé yo, en los próximos años, porque estoy ahorita undershooting, y bueno, tengo que hacer un overshooting de la inflación para que el promedio me cuadre, ¿no? Y eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque la inflación efectivamente te tiene que llegar, te tiene que llegar a eso. Lo que vamos a esperar es, rendimientos, digamos, de los activos, más bajos en los próximos años también, ¿no? Entonces, eso también es un tema. Y otra cosa por la que podemos esperar eso, pero ya es una razón un poco real, es que muchos individuos con capacidad de ahorro, porque si algo ha hecho esta crisis es también poner al desnudo las inequidades, no solamente que hay en América Latina, sino en el mundo entero. Nosotros que tenemos la dicha, la suerte de tener un trabajo y que ese trabajo lo podemos hacer online, ¿no? Claro, totalmente, eso se ha Estamos, visto mucho. estamos en un lado de la distribución, estamos en un lado de la distribución del ingreso, y más bien nosotros hemos ahorrado en esta crisis, ¿no? Y ese ahorro, pues siempre al final del día, pues eso tiende también a reducir las tasas, digamos, a mantener las tasas de interés bajas, porque tiene esto que se llamaba hace unos años, que hablaba Bernanke también del savings glut, ¿no? O sea, con un exceso de ahorro en las economías que también estaba empujando las tasas de interés a la baja. Entonces, por muchas razones, en los próximos años yo creo que vamos a tener tasas de interés bajas y rendimientos relativamente bajos. Tasa de interés baja y inflación alta, me imagino. Miran, No estás tan seguro. habrá que ver, y eso es algo interesante. O sea, la relación entre la cantidad de dinero y la inflación en el corto plazo no es necesariamente directa, porque para que haya inflación, y lo que tenemos que recordar es que el concepto de inflación es la variación de los precios de una canasta de consumo de bienes y servicios de los consumidores, que no incluye activos financieros. ¿Okay? Entonces hay, digamos, un determinado nivel de esos bienes y servicios que no necesariamente tú vas a demandar como loco una vez que salgas de esto. O sea, por supuesto, no estás demandando servicios turísticos, ibas a demandar un poco más, o no ibas al cine y ahora vas a demandar un poco más, pero bueno, hay una capacidad ociosa de lo que había más bien, ¿no? No tiene necesariamente que resultar en un tema inflacionario en la medida en que, digamos, parte de los estímulos a la demanda o lo que tenías de liquidez para mantener a las empresas de los consumidores a flote se vaya retirando una vez que la economía se reactive nuevamente, ¿no? Entonces, por supuesto, hay ciertos riesgos inflacionarios, pero no, digamos, hay que entender que esa relación no es uno a uno. Eso es súper importante porque pasa que muchas personas tienen o se han preparado, inclusive uno de cierta humildad y mi opinión, ¿no? Que ve los mercados financieros que inclusive pareciera que hay ciertos actores que se estaban preparando para un ambiente inflacionario, porque cuando uno ve los índices más importantes subiendo, los metales subiendo, commodities subiendo, bueno, uno lo ve y dice, bueno, es que aquí se estaban preparando para una inflación gigante, porque es que no, o sea, no se justificaba, ¿no? Que tampoco todo, inclusive activos que tienen correlaciones negativas, ¿no? Y subiendo al mismo tiempo. Entonces, pareciera que pudiera dar un evento así, pero ahí, eso es muy importante porque hay que quedar claro que A no produce B necesariamente, y eso puede ser Sí. un error. Sí, no, y no solo eso, sino que bueno, tienes que ver que no estás pre-2008 donde todo esto estaba subiendo, sino que bueno, es una recuperación. O sea, los precios más bien se están nivelando. El precio de la energía todavía está por debajo de lo que estaba, digamos, de lo que estaba antes de la crisis. Lo de los metales sí están un poquito más arriba, ¿no? Claro, hay
¿qué es lo que pasa? O sea, y esto, digamos, alguien con quien trabaja en el Banco Central lo decía, bueno, tú imprimes una cantidad de dinero, el precio de algo tiene que subir, y el precio que ha subido es el precio de los activos financieros, ¿no? Más que el precio de los bienes y servicios, que es lo que uno Sí. entiende como inflación. ¿Ok? Entonces, claro, si sube, por ejemplo, el precio digamos, del petróleo, más allá de lo que venía, digamos, del precio que tenías antes, entonces eso, digamos, por supuesto repercute a lo que uno conoce como inflación, pero todavía no lo estamos, o sea, viendo muy claramente porque, digamos, el efecto deflacionario de la crisis ha digamos, ha dominado. Como esta canasta de bienes y servicios son más los precios, o sea, de esta canasta que se han ido al piso, que están, digamos, en negativo, que los que están en positivo, por decirlo No, así, de ¿no? acuerdo, Entonces, es que bueno, vamos a ver hay qué que ser pasa. buen observador y darse cuenta de esas cosas, de, oye, que sí ha subido de precio y que no. Creo que dentro de los commodities, lo único que me llama la atención ahorita que escuchaba de que haya tenido un precio, una subida enorme, era el lumber, creo que Ah, madera. madera, creo que era lo único que había tenido una demanda exagerada, ¿no? Pero es verdad, y no lo había visto, ¿no? Que hay muchos bienes que, bueno, no han cambiado su precio. Entonces no necesariamente Claro. más dinero vaya a hacer que eso se traduzca en que esos precios vayan a subir, ¿no? Que hay que ser buen observador en ese sentido y ver Sí, va esos a detalles. depender, va a depender, exacto, o sea, es que yo creo que hay que diferenciar lo que entendemos por inflación y lo que entendemos por, digamos, el valor de los activos financieros, ¿no? Y por el momento, pues digamos, lo que has tenido es, digamos, una recuperación de la valoración de muchos activos financieros, pero, digamos, la demanda sigue por el piso, ¿no? Entonces, la demanda de, Exactamente. de, de otros bienes y servicios que son los que están registrados en ese IPC, índice de precio al consumidor, que llamamos inflación. Excelente. Y Elena, creo que ya nos hemos hasta pasado el tiempo. Se me ha pasado volando. Nos encadena, sí, yo creo que nos encadenamos. Pero hay algo que tengo que preguntar. Hay un par de preguntas que tengo que aprovechar que estás aquí y decírtelas. La primera de estas es, y bueno, es clave, quiero saber tu opinión, cómo, porque hablamos mucho de la región, de las cosas que están pasando, pero también quisiera saber cómo, desde tu experiencia, desde tu conocimiento y parte de tu trabajo también, cómo América Latina puede volverse, o sea, puede, además de volver al crecimiento, puede volverse una alternativa más atractiva para estos capitales extranjeros y estas inversiones internacionales que tanto necesitamos. Sí, bueno, y yo creo que lo hablamos un poco en alguna de las otras preguntas. En la medida en que haya una cierta, digamos, reubicación de las cadenas de valor y que las quieras tener más cerca para, digamos, evitar digamos, algunos riesgos como el que tuviste en esta pandemia, no es que se vaya a revertir todo lo que tenemos, digamos, de globalización en este momento. Lo que no veo muy claro es que haya un mayor avance, y sí, más bien esta reubicación. Pero, digamos, para hacernos, digamos, eso puede ser un factor, digamos, de decisión de las empresas, pero para que seamos realmente atractivos, pues bueno, tenemos que hacer esa tarea de mejorar nuestras condiciones domésticas, de cerrar nuestras brechas de La infraestructura. infraestructura. Por ponerte un ejemplo, una empresa pastera, digamos, de producción de pulpa para papel, y estas cosas. Finlandesa, digamos, una empresa súper sofisticada, decidió invertir en Uruguay. Decidió invertir en Uruguay porque, digamos, tenían primero digamos, las condiciones, ahí estaban los bosques, o sea, pero tenía una legislación adecuada para, digamos, la explotación de estos, o sea, racional de estos bosques, pero una de las condiciones que le pidió al país es, bueno, mira, yo tengo que poder transportar esto y sacarlo por el puerto de Montevideo, entonces yo necesito un trencito
que me saque, que me traiga mi leñita, mi cosa, todo lo que yo voy a procesar, que me lo saque del bosque y me lo traiga hasta el puerto para yo poder, o sea, para yo poder exportarlo. O sea, eso, por supuesto, no estaba y fue una de las condiciones. Es como que ciérrame esta brecha de infraestructura que yo necesito para que esta inversión efectivamente sea atractiva y es una inversión súper importante para el país. Entonces, este es solo un ejemplo de Súper bueno cómo ese ejemplo. esta, Se ve clarísimo. sí, exacto, de cómo, digamos, estas brechas, por decirlo así, de infraestructura para la logística, para sacar, digamos, las exportaciones de los países son importantes y es una tarea que tenemos, o sea, que tenemos que hacer en los próximos años. Y de que si vamos a ser atractivos o que si no vamos a ser atractivos, mira, por supuesto, digamos, las empresas cuando deciden reubicarse también, lo que piensan es en los costos y algo por lo que China era atractivo es porque, bueno, China usó aquello en lo que era rica, que es capital humano barato, pero ya en este momento, ya digamos, los costos laborales en China, a medida que ha ido han ido subiendo. Entonces ya América Latina es un poco más competitiva en ese sentido, pero necesitamos, digamos, terminar la tarea para ser un poco más atractivo. Y pensar un poco en las regulaciones, en los temas de facilitación de comercio y tal, que es otro, digamos, que es otro tema, pero complicadísimo bueno. También. Entonces claro. quedarían entonces esas dos áreas de atención claras, que es el tema de la infraestructura, que hay que atacarlo, y el tema legal, claramente, de que, bueno, que las empresas se sientan protegidas y que no vayamos a aprovecharnos de ellas, ¿no? Ay, pobrecitas ellas, ¿no? Pero sí, es un tema, creo que, como te dije, ese ejemplo uno lo ve más claro de que cómo se pueden traer esos capitales que a la vez van a generar más empleo por la misma empresa y por esas oportunidades de que te puedan dar esa dirección de que qué necesitas, porque de repente el día de mañana ese ferrocarril no lo va a usar esta empresa, sino lo va a usar otra. Entonces, una ayuda en todo sentido para el país para ganar, ¿no? Como dicen. Bueno, creo que hemos hablado bastante de economía, de macroeconomía, y bueno, antes de que te vayas, sí quería saber un poco más acerca de no Adriana la economista, sino Adriana como persona, y bueno, con todo el éxito que has tenido, también quería saber si hay algún libro o libros que, bueno, que te hayan ayudado mucho a ti y que sueles recomendar más a las personas cercanas a ti. No necesariamente tiene que estar ligado con economía, ¿no? Uy, mira, a ver, a mí me pasa con los libros lo mismo que me pasa con Netflix, ¿no? La serie que recomiendo es la serie que estoy viendo. Este, Pero que haya sido que recuerdes, o pueden ser varios, ¿no? Porque suele pasar, que recuerdes que le hayas recomendado a alguien cercano a ti, ¿no? Que ahí es donde yo siento que uno ve más el valor agregado. No solo porque, oye, este libro me gusta, sino es como, mira, deberías leer este libro, porque ahí yo creo que se nota más, como te digo, el valor agregado que tiene el libro. Recientemente, y aquí, bueno, este es el ejemplo Netflix. Recientemente me leí una novela que escribió Ariana Neumann. Ella estudió conmigo en el colegio, era hija de Hans Neumann. Tú eres muy chamo como que para conocer al personaje, pero es la Lo viste en historia, mi digamos, cara, una ¿no? historia inédita no, exactamente, pero es que tú eres millennial, chamo, o sea. De que no iba a saber quién era eh, de quién era el libro. Sí, sí, un empresario muy conocido acá en Venezuela, un tipo muy culto, muy interesante. Lo que sí seguramente conoces es el periódico Tal Cual. por Él tenía supuesto. antes de eso el diario de Caracas y él sencillamente un día le dijo a Teodoro, oye, vamos a hacer un periódico, aquí está. O sea, y digamos, y así empezó, y así empezó Tal Interesante. Cual. Pero es la vida de esa persona, el libro.
Es la vida de Hans Neumann, pero es una historia, es como, digamos, algo que ella averiguó de la vida de su papá. Él era de origen checo. El señor Hans, me acuerdo de él, por supuesto, de mi infancia. Digamos, el libro me trajo como que despertó muchos de esos recuerdos, pero la historia es fantástica porque es como ella descubrió que su papá era judío, y cómo su papá sobrevivió en la Segunda Guerra Mundial Wow. siendo judío, incluso asumiendo otra identidad. O sea, digamos, y cómo ella llegó a descubrir eso, porque ella de niña nunca se enteró de eso y su papá nunca hablaba de eso. Entonces la novela te habla de toda esa historia, y o sea, de verdad es fascinante. Ya él en sí era un personaje fascinante, pero Y bueno, ahora imagínate con esta con historia, ese origen. No, no, es que suena súper intrigante y de verdad yo personalmente lo voy a leer y estoy seguro que muchas de las personas que nos escuchen lo van a hacer. Y más yo personalmente porque a mí me encantan los libros de experiencias, ¿no? Cuando se Sí, trata de cómo es la vida de una persona. Yo siento que uno aprende muchísimo más en esos libros que inclusive los que son de esta, no de autoayuda, pero que son de cierta manera estos libros que como que te tratan de enseñar una habilidad, ¿no? Porque uno ve mm, realmente el contexto. Yo por lo menos leí hace poco uno que me gustó muchísimo, que era de la vida del último CEO de Disney, que fue CEO por 15 años. No me mm, recuerdo ahorita el nombre, extrañamente. Robert Iger. Y es muy interesante porque también, él te va dando consejos, pero al mismo tiempo que él se dio cuenta que son consejos porque él lo aplicó. Sí, como que cuando sí, negoció con Steve claro. Jobs para adquirir Pixar se dio cuenta, no, bueno, creo que deberías hacer mejor esto cuando tengas una situación así porque a mí me pasó de esta manera, ¿no? Entonces esos libros, verdad que son bastante ricos en enseñar Sí, y en ofrecer información. sí. ¿Puedes repetir Este se otra vez que no? llama Ajá, When Time Stopped, de Ariana Neumann. One Time Stop. Está en Amazon. Excelente. Mira, y una última pregunta. Si pudieras dar un consejo a tu versión de 20 años, si pudieras volver atrás, ¿qué le dirías con lo que sabes hoy en día? ¿O qué te dirías, mejor dicho? Eh, Creo que me diría, no seas tan dura contigo misma. No te Relájate, autoflageles Adriana. tanto, chama. Relax. Exacto, exacto. Me gusta. Todo va a salir bien. Disfruta más. Sí. Bueno, y es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que durante el primer trimestre de 2012, las ventas de iPhones por día superaron la tasa de natalidad mundial diaria? En total, se vendieron 37,4 millones de teléfonos en 98 días, es decir, 377.000 por día contra los 371.000 nuevos nacimientos diarios. Bueno, Adriana, de verdad que gracias por estar aquí y compartir con nosotros. Nos has pero dado un mar enorme de conocimiento y espero que haya sido de mucho interés y de mucho valor para todos los que nos han escuchado. Estoy seguro que sí. Pero antes de que te vayas, sí quisiera que nos dejaras, no sé, tus redes sociales o dónde las personas pueden conectarse contigo, compartir conocimiento. Eh, Antes que nada, muchísimas gracias, Ramón, por la oportunidad. De verdad que muy chévere haber participado en este espacio. Y nada, la manera más fácil de contactarme es a través de LinkedIn, que me ubiquen por allí y ya. Sí, yo no soy muy activa, yo soy bastante pasiva en las redes sociales, las tengo todas, pero no, la verdad es que no posteo, no posteo mucho. Entonces, la manera más fácil de contactarme realmente es por LinkedIn. Bueno, ya lo tienen. Eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho más sobre la economía y esto los apasione más y los alumbre hacia conocer un poco más sobre esta interesante ciencia y un poco complicada.
Pero bueno, esperando que les haya sido de mucha utilidad. Ya saben que si están viendo desde YouTube, no olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, Adriana. Chao, gracias.